Este episodio es patrocinado por Medlex Abogados. La importancia de tener una abogada de confianza. Consulta nuestro catálogo de servicios y agenda una cita al 44 34 26 88 88. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa, un podcast donde las conversaciones fluyen con libertad y sin reservas. Aquí exploraremos infinidad de asuntos y tendencias actuales, siempre con un enfoque positivo y un toque de buen humor. Pongamos las cartas sobre la mesa. Te quedas con Ale Torres. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos. Ya estamos en un episodio más de Cartas sobre la Mesa y pues el día de hoy estamos con una invitada súper especial y sobre todo con un tema muy profundo e impactante. Ahorita que nos den chancecita de poderlo compartir el episodio, porque sinceramente sí vale la pena, bueno, todos valen la pena de que los escuchen, pero sobre todo el día de hoy porque de manera muy curiosa nos hemos dado cuenta, o nos dimos cuenta con nuestra invitada, de que a veces calladitas nos vemos más bonitas, como que eso transgrede una cosa tan, o como un factor muy natural del ser humano, que es la libertad. Pero antes de presentarla y de entrar de lleno, me gustaría comenzar con una frase que me encontré por ahí googleando, que dice así: la lucha por los derechos de las mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino una cuestión de justicia y libertad. Clara Zetkin, activista y teórica alemana, ella intervino en el día en la fundación del Día de la Mujer, del Día de la Mujer y Movimiento Obrero Internacional. Creo que eso tiene mucha importancia y relevancia también que lo mencionemos, porque rompe, yo creo que un pensamiento muy retrógrada de nuestra sociedad. No solamente de los hombres, no solamente de las mujeres, en general. Es un mundo que cambia nuestra mente. Entonces, ahora sí, ya para darle acá presentación a nuestra querida invitada, pues bienvenida, mi querida Maritza Gutiérrez. ¿Cómo estás el día de hoy? Muchísimas gracias, Ale, por la invitación. Es muy importante y relevante que abras estos espacios justamente para tocar este tipo de temas que es de suma importancia el cambiar la percepción de la cual tenemos el concepto de lo que es la libertad, así como el silencio y lo que llega a fragmentar el mismo. Al contrario, muchas gracias. No, pues al contrario, de verdad, porque creo yo que era algo que platicábamos tras bambalinas. Este es un espacio, y bien lo dice nuestro eslogan, donde podemos platicar con toda libertad y sin reservas, porque este tipo de temas es bien chistoso, siempre son tabú. Así es. No se dice nada, no se comenta nada. Hay de hecho, o en algún punto, y lo comentábamos creo que en el episodio pasado, hasta un manual del deber ser de la mujer. Así es. Entonces esto viene más allá de algo muy presente, viene más allá de ese tipo de cosas. A ver, pero antes de platicar y adentrarnos al tema, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de tu esencia, quién eres tú, qué te llevó a este tema, de hecho. Gracias, Ale. Bueno, mi nombre es Maritza Viridiana Gutiérrez Medina. Tengo ejerciendo la licenciatura en Derecho por más de 10 años. Actualmente me encuentro litigando y tengo un despacho que se llama Medlex, el cual ofrece los servicios de asistencia jurídica, asesoría y acompañamiento. Y en específico, bueno, tratando ahorita el tema de las mujeres, que es un tema vulnerable, que es un sector de la población que desconoce en su mayoría los derechos y a los cuales son acreedoras, y a los, digamos, también la situación de violencia dentro de la cual se suscita en sus hogares, en sus trabajos y demás. Es importante que los conozcan. Entonces realmente tengo una firme convicción en que deben de tener conocimiento y saber qué hacer al respecto en cualquiera de las situaciones que comentamos. Entonces, independientemente de la cuestión laboral, la misión realmente va mucho más allá, o sea, de impactar y de que con esta charla, aunque sea se quede la duda o sembremos un granito de arena, ahora sí que una semilla, más bien, donde las personas tengan un poquito más de conciencia y sepan a dónde acudir. Exactamente, porque pasa algo muy curioso, no sé si alguna vez alguien haya escuchado esa frase, ¿no? De que el ignorar ciertas leyes no te exime
Se me fue la otra parte. Sí, el de la culpa. desconocimiento, Ajá. sí, el desconocimiento no te exime de la responsabilidad, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que sí es muy importante que de alguna u otra forma tengamos este acercamiento. Sí lo Así tenemos, pero yo, ¿sabes qué pienso a veces? Es Sí. demasiada apatía. Así es. Sí, o curiosamente no se tienen las herramientas también a la mano, perdón. Esa es otra. Entonces, bueno, ya que nos adentremos un poquito más al tema, obviamente vamos a ver qué factores son los que influyen para no alzar la voz, y como tú bien comentabas, el hecho de no mencionarlo no quiere decir que no exista, todo lo contrario, realmente se va acrecentando al grado de que se suscitan otro tipo de cuestiones, o en este caso otro tipo de delitos de los cuales somos sujetos las mujeres, en este caso en específico, como los feminicidios. Entonces yo creo que el hecho de alzar la voz a tiempo y de hacer algo al respecto también a tiempo evita pues todas las consecuencias legales que se pudieran suscitar. Y déjate de legales, o sea, realmente cuando ya repercute en la salud, ¿no? O en el caso de la seguridad de las personas. Exactamente. Fíjate que algo muy curioso, de los primeros episodios que tuvimos, fue con un amiguito que también es abogado, y hablábamos de la negligencia. Y curiosamente todos se van con que la negligencia solamente tiene que ser médica. Pero él comentaba de que no, o sea, la negligencia también puede ser en el tema legal, cuando incluso en lugar, como lo dices tú, de prevenir, de ver más allá, de que, por ejemplo, le hiciste caso al vecino, de que no lo hagas porque el qué dirán, espérate, o sea, o a la familia, porque pasa también mucho eso. Claro. Entonces, hay una frasecita que a mí me gustaba de entre toda tu magia que tienes en tus páginas, entre conocerte, de que es muy importante acercarse a gente que sí tiene el conocimiento, la formación, sobre todo esta parte, y por eso insisto mucho en que ustedes compartan esa esencia de quiénes son, porque ameritan esa confianza. Claro, sí, independientemente en el despacho contamos con un grupo de mujeres que también dan asistencia legal, precisamente para llevar a cabo ese acompañamiento, al igual y no únicamente legal, sino también ese apoyo emocional, psicológico, espiritual, porque precisamente yo creo que para llegar a un nivel de ese tipo, pues en su mayoría las personas llegan quebrantadas, o sea, realmente no saben qué hacer y emocionalmente pues deshechas, ¿no? Entonces, ya creo que la cuestión legal es en últimas instancias a lo que a lo mejor quieren llegar a recurrir, porque es el tema emocional lo que precisamente no les permite tomar acción. Exactamente. ¿No? Y es que son esos miedos, son esa invasión de emociones contrariadas, de sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Sin embargo, yo creo que no pueden perder ese foco. Pero ustedes como abogadas, sobre todo que son mujeres, que inspiran esa confianza, se vuelven hasta nuestros padres, así los sacerdotes, ¿no? Que el confesionario, pues, para que me entiendan. Claro, sí, claro, y así debe de ser, ¿no? Y solamente, como te comento, también es el acompañamiento emocional. Y también contamos con personas o con especialistas en la materia para precisamente tener la atención del mismo. Eso está súper bien, la verdad, lo que ofreces, porque... Ay, es que mira, bueno, la verdad, les digo que a mí siempre me gusta ventanearme aquí, pero ya me ha pasado en situaciones legales donde de verdad te intimida tanto el agresor. Sí, claro. Donde dices, es que no lo quiero hacer porque te meten tanto miedo, te sugestionan en que de verdad te van a hacer algo y... Ay, yo sí soy muy fiel creyente, a lo mejor unos sí actúan, otros yo creo que ya están más deschavetaditos, pero de que perro que ladra no muerde. Sí, sí, sí. O sea, es solo intimidar, es solo lastimar, porque efectivamente lo último que quieren llegar es a ese punto, ¿no? De una denuncia, de actuar, de que tú misma, como tú lo dijiste, levantes la voz y accedas y acudas a una instancia con un abogado que te asesore bien, que te diga qué onda. Claro, sí, lamentablemente también las mismas instituciones han creado eso, ¿no? O sea, el hecho de que se revictimizan a las víctimas, vaya,
en lugar de realmente brindarles el apoyo que requieren. Y es por ello que se vuelve un trámite tan burocrático que desisten del mismo. Entonces, volviendo un poquito al origen de nuestro tema, sí es alzar la voz, ¿no? Es manifestar realmente y tratar de acercarte, pues de entrada a personas que sean de tu círculo de confianza, de tu familia, que te puedan apoyar. En segunda, el hecho, tener muy en claro que el guardar silencio, el no manifestar las cosas como deberían de ser, lejos de que deje de existir o que a lo mejor es esta idea que tenemos, ¿no? De ojalá cambie o estoy esperando a que cambie, etcétera, etcétera, sea el violentador que sea, pues no va a suceder. O sea, realmente va a ser algo que se va a acrecentar. Y obviamente, pues más adelante igual comentaremos los tipos de violencia que existen, pero pues va desde la psicológica. No, pues coméntalos de una vez para que lo claro, vayan aterrizando. Porque sí, o sea, va la psicológica, económica, verbal, política, es más, laboral también. Entonces, yo creo que las mujeres, los lugares que actualmente ocupamos, de hecho, bueno, lo dijo la presidenta, ¿no? Tenemos una presidenta mujer, vaya. Entonces, la misma presidenta lo comentó, es tiempo de mujeres. Y realmente nos vamos desempeñando en distintos tipos de áreas, políticas, de jefaturas. Ya realmente estamos ubicándonos en otro tipo de sector de la población, ¿no? Que es poco a poco, porque realmente viene de un tema machista, patriarcal, que nos ha tocado que irlo evolucionando poco a poco. Y pues bueno, o sea, derivado de todo eso, pues sí es una constante, pero realmente volviendo al tema de los tipos de violencia, es en cuanto se lleguen a presentar, pues ahora sí que estar alertas de, ¿no? Y también lo que es lo que es la violencia pasivo-agresiva. Y yo creo que esa es la peor. Sí, porque es muy difícil identificarla. Exactamente. Es muy difícil, pero te va mermando emocionalmente, al grado de que te deja inhábil para actuar o para, en este caso, presentar alguna denuncia o acudir a alguna instancia. O sea, realmente nos esperamos al grado en el que ya la situación ya se tornó muy, muy grande, ¿no? Exactamente. Es cuando ya no sabemos qué hacer. Por eso a lo que voy es precisamente empezar a comunicarlo, porque también el reconocerlo es un cambio. Exactamente, y es que sí es muy importante yo creo que quitar esa venda, que, bueno, ahorita se torna mucho como al tema de la pareja, o así me suena más. Sí. A que el agresor normalmente es la pareja. Sí. Pero tú lo comentaste bien, o sea, trasciende más allá. O sea, la violencia puede ser, y lo hemos dicho incluso, entre amigos. Sí. Porque déjame les platico una anécdota muy curiosa. Es que de verdad, esas anécdotas caes en razón y sirven a los demás, porque yo el otro día en una de mis cursos que tomo de coaching y todo esto, sí, hagan de cuenta que me puse como que yo acá me malviajé un ratito y dije, ¿por qué a mí no me gustaba exponer en la facultad? ¿Por qué? Y ahorita, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, de alguna u otra estoy exponiendo, todo, ¿no? Lo opuesto, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué me daba miedo? Lo más chistoso es que de verdad me daba miedo estar al frente y estar yo acá en el chisme y no podía. Hice una retrospectiva muy cañona donde, por ejemplo, en la secundaria, yo decía, no, pues igual, o sea, no era así como muy fácil, pero sí se me daba. Resulta que tenía un compañerito que a como le gustaba a Miriam estar, tras. Y tú dijeras, sí, híjoles, es que era acá muy ancho. Era el típico ñoño enanito de este vuelo, creo que hasta más chaparrito que yo, y con todo el respeto de los seguidores, pero es que es en serio, o sea, ¿cómo podía intimidarme eso? Sí, a ese nivel. Es que hacía lo que tú dices del agresivo pasivo. Sí. De que estaba, por ejemplo, no aventaba la de, híjoles, pues es que como, pues es que tú tienes un niño y no tienes tiempo para hacer tus cosas. No, pues ella no, porque pues es que tiene... Entonces empezaba con ese juicio, ¿no? Sí, claro. Y ya cuando estábamos al frente era incómodo, porque yo decía, me va a juzgar porque resulta que era el que sabía mucho, ¿no? Entonces un día yo sí me acuerdo que sí le dije, ¿sabes que no es mala onda? Pero si le paras, porque ya me estás colmando la paciencia. Claro. Entonces creo que de ahí también aprendí a que tenía que a ponerle un límite a la gente, independientemente de quién fuera.
Sí, claro. O sea, no importaba si era mi pareja, no importaba si fuera, te decía, un compañero de la escuela. Sí. Y ve al grado de que yo decía, no, pues yo no soy buena para hacer eso. Claro, que no permitía que te desarrollaras, ¿no? Exactamente. En todos los ámbitos de tu vida. Pero que justamente eso lo vemos como algo muy mínimo, pero con el tiempo va avanzando. Y efectivamente, a lo mejor lo estamos comentando con relación a la pareja, con el tema de la violencia, pero no necesariamente. O sea, a lo mejor lo comentamos porque a lo mejor es pues lo más recurrente. Cotidiano. O también, digamos, es lo más cercano que tienes a la familia, dentro de una violencia violencia familiar, perdón. Entonces, por eso lo comentamos, pero efectivamente, o sea, se da en todos los ámbitos y justamente es romper esos patrones, es romper también con esas ideas erróneas que tenemos culturalmente, o las etiquetas que ponemos también a las mujeres, o en este caso también a los hombres, ¿no? Que también en su mayoría, también en determinado momento hablaremos de ello, sí, porque también son vulnerables pero es notorio que el porcentaje de violencia hacia las mujeres pues es mayor, ¿no? A nivel nacional, y que es un tema que ha ido avanzando incrementando. Bastante. Sí, y que ha ido mejorando, pero pues precisamente porque lo hacemos visible. Y yo creo que volvemos al tema, el hecho de hablarlo, lo que habla se hace visible. Exactamente. ¿No? Entonces, y justo se hace algo al respecto. Pues sí, porque es que este tema es muy tabú. O sea, se regresa a eso. Es muy tabú. ¿Por qué? Porque no, de verdad es mucha la programación que nos han metido a lo largo de años, o sea, años. Sí. La mujer en su casita. La mujer de aquí no sale. El límite que tiene es eso. Y era algo que platicábamos la semana pasada, de que qué chistoso que digamos que todo es machismo, que todo es patriarcado, cuando al final de cuentas, ¿quién es la que educa al hijo? Sí, claro. ¿Quién sí, educa? Sí. Entonces siempre ha habido esa marca personal, un sello personal de nosotras en las familias. Entonces yo creo que en algo estamos muy acertadas de que debemos de romper esos patrones. Sí. Fíjate que me pasó una plática con una persona que decía que era inútil hacer ese tipo de marchas, ese tipo de movimientos, ese tipo de alzamiento de voz, porque no iba a cambiar nada. No tenía sentido que hicieran, por ejemplo, no lo del 8 de marzo, entre otras manifestaciones que se han hecho a lo largo de la historia, que no tenían sentido hacer esas cosas. Y yo difiero y no, porque yo digo, bueno, a veces pierde el sentido ese tipo de cosas, pero sí debes de manifestarse. Al final de cuentas creo que es una parte de nuestra libertad de expresión y está hasta en el código de nuestra Constitución. Así es. Entonces, tan sencillo como que le dije yo a la persona esta. A ver, ¿quieres romper un patrón? Comienza por ti. Sí. Comienza, por ejemplo, por tu familia, por tu núcleo. Si tú ya identificaste que en tu familia se daba mucho lo que llamamos machismo y esas cosas, que era tu papá, tu bisabuelo, tu tataras que estuvieran más atrás, pues entonces tú, que es esa barrera de romper, porque entonces ya no le vas a enseñar a tu hijo al maltratar a un ser humano, o sea, quien sea, no maltratar. Sí. Y ya de ahí tu hijo se lo va a pasar a tu, ¿cómo se llama? A tu nieto y así sucesivamente. Claro. Entonces, creo que ahí es donde sí podemos romper esa idea, esta cuestión ideológica. Y él, y se lo quise explicar así, y necio, ¿Ah, sí? En que no. Pero no, yo sí soy fiel creyente de que las cosas deben de formarse así. Sí, claro, y justo es el reconocerlo implica un cambio. Reconocerlo es lo más difícil, o sea, porque todo lo que se genera, pues, no es fácil, ¿no? Y efectivamente el hecho de romper con ello, como dicen, las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. Entonces, por mucho que lo hablemos, si tú dentro de tu hogar estás viendo violencia o el cómo se trata a las mujeres y viceversa también, cómo se trata a los hombres, es algo que tú vas a llevar a tus relaciones, o sea, y no solamente en este caso amorosas, sino también en tus relaciones personales, de trabajo, de amistad
y demás, ¿no? Entonces realmente sí es muy importante que lo reconozcamos, que nos hagamos conscientes y que no se trata de un tema de género, se trata de un tema de respeto, de libertad, porque tanto los hombres son sumamente importantes como las mujeres, pero yo creo que a raíz de esta manifestación o de hacer visible una cuestión así, es precisamente porque pues es como decir, ya basta, ¿no? O sea, también yo ya me cansé de esta situación, requiero de otro tipo de atención, de respeto, de que a lo mejor yo me quiero desempeñar laboralmente en otro ámbito y necesariamente me tengan haciendo una sopa, ¿no? Entonces, o encerrada en casa, que no está mal, no está mal. No. Realmente yo digo, pues la felicidad es efímera, es incierta, es... Para cada quien, la felicidad es un concepto totalmente distinto, ¿no? Entonces, digamos, es respetable, vaya, pero cuando tú no quieres hacerlo y te obligan a hacerlo, es ahí cuando está el problema, ¿no? Donde transgreden o fragmentan la libertad. Así es que hablamos, justo de fragmentar tu libertad. Entonces, realmente es indistinta la forma en la que cada quien quiera vivir y es muy respetable. El problema es justamente eso, ¿no? Pues es que dijiste una palabra bien clave, decidir. Así es. O sea, creo que algo que debemos de poner sobre la mesa, y yo creo que muchos coinciden conmigo, que todo está en el control que tenemos son de nuestras decisiones. Así es. O sea, realmente, y de ahí asumir que todo lo que decidimos tiene una consecuencia. Más allá de que sea buena o sea mala, eso no tiene nada que ver. No, claro. Simplemente que te vas a responsabilizar de esa consecuencia y se acabó. O sea, por ejemplo, si tu decisión efectivamente es ser ama de casa, que créanme que es una chamba bien difícil. No, claro, de hecho, yo prefiero trabajar, ¿eh? Sí, no, yo también dije, porque es muy cansado, de verdad muy cansado, y a las amas de casa, de verdad, mis respetos, porque yo digo siempre es el trabajo que... Pues un trabajo mal pagado, sí. Un trabajo no reconocido, y es un trabajo que desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, y que la hacen de doctor, de mamá, de esposa, de absolutamente todo, ¿no? Entonces, efectivamente es muy, muy cansado, y no es hay que reconocerlo también, ¿no? O sea, también mencionarlo, porque justamente eso no se les reconoce. Y ahí es donde yo creo que pasa más el tema de hoy, ¿no? O sea, es donde está el silencio. Así es. Porque por querer tener todo perfecto, que eso no existe honestamente, no. O sea, guarda silencio. O sea, de verdad decían mucho eso, y lo más chistoso es que venía de una mujer. Sí. Quien te decía, mijita, calladita te ves más bonita. O sea, si el esposo te dice que esto, que era lo que les decía del manual de la mujer, o sea, de verdad tú tenías que irlo a hacer. ¿Por qué? Porque supuestamente, o como hermana, no sé si alguna vez, si tienes hermanos, te pasó, que, oye, sírvele a tu hermano. Y tu mamá era la última que se sentaba a comer. O sea, ya todos terminaron y ella ahí. Sí. Entonces, ahí era donde más estaba coartada su libertad. Sí, así es. Sí, efectivamente. Y justo lo ejercemos las mujeres. Y es hacernos conscientes precisamente para no repetirlo, ¿no? Y sí es un tema, pues eso, de conciencia y de educación. Aparte, creo que actualmente pues hay acceso a la información, hay miles de formas de buscar datos, maneras, formas, podcasts como los tuyos, que son de mucho crecimiento, para cambiar nuestro chip y hacer algo al respecto. Exactamente. Y sobre todo como que no malinterpreten como decíamos, hacer conciencia y no malinterpretar todos esos conceptos, porque yo creo que aquí es donde se torna la confusión. Así es. De, por ejemplo, temas como el empoderamiento, temas como lo que les decíamos, lo del feminismo, o sea, temas de ese tipo, creo que los potencializan de forma muy incorrecta, y ahí es donde por eso pierden esa... como verdad, pues. Claro. Fue la veracidad. La veracidad. Sí, de hecho, yo creo, bueno, a mi punto de vista, todas las mujeres debemos ser feministas. No solamente las mujeres, también los hombres. O sea, realmente es un movimiento político, económico, social, que representa el cambio en respetar, en la igualdad de derechos,
Entonces, realmente es un movimiento muy... tiene mucho impacto, vaya, ¿no? Y va más allá de... Actualmente la gente se ofende si le dices que es feminista, pero no, realmente el movimiento es otro, ¿no? O sea, no perder el concepto de... Y yo creo que también los hombres, porque también a los hombres les permite liberarse un poquito de cargas, o sea, porque... Hay hombres que a los 50, 60 años todavía no pueden expresar realmente sus emociones o que se les asocia en que en este caso ellos son únicamente los proveedores y a las mujeres se nos asocia con la escoba. Entonces es romper precisamente todo ese tipo de patrones, o sea, y creencias. Entonces a lo que voy va más allá de... Y obviamente pues se suscitan cosas a lo mejor que no estamos de acuerdo 100%, pero el movimiento como tal... pues digamos, tiene un fin muy, muy, muy bueno. Fíjate que a mí lo que se me hace bien interesante es que si tú les preguntas, por ejemplo, a estas chicas que se manifiestan, ni siquiera saben desde dónde viene. Claro. Y esto viene de manera, desde el siglo XIX, o sea, estamos hablando desde los 1800, donde sobre todo el primer movimiento del 8 fue en Nueva York. Y ni siquiera saben eso. Sí, de hecho. Y se me hace muy chistoso porque yo digo, bueno, si me voy todavía más para atrás. Sí. O sea, esto fue en Europa. Así es. Pero no saben y solamente me manifiesto y simplemente mi argumento es, ¿te importa más un monumento o una pared? O sea, ¿ese es tu argumento? ¿Para seguir haciendo las cosas mal? Sí. O sea, con todo el respeto y cariño, de verdad. Sí. Pero... no es que sea el monumento, no es eso, son tus acciones, tu reacción. Claro, y conocer, ¿no? Conocer la historia. De hecho, bien lo mencionabas, del siglo XIX es que se empiezan a suscitar este tipo de cuestiones, de manifestaciones, y el 8 de marzo justamente representa ello, o sea, el conmemorar todo lo que se ha venido haciendo política, culturalmente, por mujeres. De hecho, uno de los hechos históricos, hablamos del derecho al voto y a ser votadas. Viene desde el porfiriato, es más, viene desde 1800, bueno, por aquí tengo el dato, pero viene desde 1890 hasta 1953, que este sueño se hace una realidad, ¿no? Donde tenemos derecho a votar y a ser votadas. Exactamente. Entonces, realmente, y previo hubo manifestaciones, hubo inconformidades, hubo una serie de firmas y votos a considerar presentadas al presidente. Digamos, políticamente viene una gestión que se ha realizado desde hace muchos años y que gracias a ello, actualmente pues la manera en la que nos desenvolvemos, pues ha avanzado bastante. Entonces, es de reconocerlo y sobre todo de mejorarlo, ¿no? Que es un gran avance. Exactamente. Y es que fíjate, y nos dicen, es que esto es muy actual. Todas estas cosas son muy recientes. Y la verdad es que no. No. O sea, todo este tema de la libertad, de la igualdad, bien lo dijiste. Fíjate que es que a mí sí me emociona mucho la etapa historia. Sí, no, pero más que nada la etapa del porfiriato. Sí. Y si la mezclo un poquito más por atrás, por ejemplo, y lo comentábamos la vez pasada, Leona Vicario fue una de las mujeres que, si no me equivoco el dato, y corríjanme si me equivoco, firma lo de la abolición de la esclavitud, o de la libertad. Sí. Entonces, se me hace como muy ilógico que sigan diciendo que esto es algo muy reciente, que están innovando, ¿me entiendes? No. Cuando realmente no, y lo único importante de todos estos temas es, o sea, sin querer regresa a lo mismo, hacernos conscientes de lo que no estamos haciendo. Porque es una realidad de lo que no estamos haciendo y de que no estás aceptando que lo único como constante son los cambios y te tienes que adaptar a ellos. Sí, bien dicen, ¿no? Renovar o morir. Exactamente. Y de repente es esa resistencia al cambio. El querer conservar pues también determinadas comodidades, porque si no, el cambio duele en muchas ocasiones y mueve cosas, entonces te genera incertidumbre también, pero efectivamente el reconocer es una parte importante al cambio. Por ejemplo, tú que estás muy adentrada en este tema legal,
realmente cuáles son como esos pretextos, porque al final de cuentas es eso, del por qué no se animan a hacerlo. Porque ahorita tocaste uno muy importante, pero sí me gustaría que lo clarificaras. El por qué no lo realizan, bueno, uno de ellos es con toda la esperanza de que las personas cambien, ¿no? Y obviamente pues hay ahí un tema emocional por el cual pues no quiero que lo metan preso o no quiero que lo dañen, no quiero que lo afecten. ¿Por qué? Porque también, digamos, también igual ellas no se encuentran resguardadas o respaldadas emocionalmente, ¿no? Justamente volvemos a ese tema. Cuando a veces tiene una red de apoyo es un poquito más fácil y aún así cuesta bastante porque pues ahí también viene lo que es la codependencia, que ese es otro tema también, ¿no? Sí. O sea, entonces realmente bueno, esa es una de las razones. La otra también es por cuestiones económicas, por no tener a la mano los alcances o decir qué voy a hacer después de, porque en muchas de las ocasiones dependen económicamente de esta persona. Y el tema de la economía, pues es un tema que les afecta bastante y que sobre todo que les impacta como para tomar una acción, o el no tener una vivienda, infinidad de situaciones, ¿no? O a lo mejor porque también están recibiendo amenazas de terceros, hasta es más de la misma familia, o sea, o gente cercana. Sí, principalmente esas son las razones. Fíjate que ahorita que decías de lo económico, me resuena un poco más porque las personas que luego llego a atender, sí me han dicho es que no me animo a esto porque no sé hacer nada. Sí. Y en parte me impacta ese comentario porque lo hemos dicho muchas veces aquí, todos tenemos talentos, todos sabemos hacer algo. Claro, un oficio, no sé, ¿no? Una habilidad. Fíjate que es bien chistoso, yo creo que las amas de casa son las que más habilidades tienen desarrolladas. Sí, sí. Decíamos son todólogas, ¿no? O sea, el hecho de que sepan hacer los postrecitos, sus comiditas bien deliciosas, pueden servir de alguna cocinera, vendiendo, o sea, emprender incluso en eso. O la otra, o sea, simplemente el que son, te ayudan pues con el aseo, cosas por el estilo. Yo le digo mucho, por ejemplo, a mi niño, de verdad, enséñate a ser muy autosuficiente, porque Sí. el día de mañana no sabes si de lavatrastes te sacas tu dinerito o algo extra, ¿no? Sí. Que uno le aspira más, ¿verdad? Pero tan simple como esas cosas o esas tareas te abren un panorama bien grande, pero ellas solitas, se desvalorizan tanto. Sí. Sí, que creen que no hay manera de tener un ingreso, ¿no? De hecho, por ejemplo, la repostería. ¿Cuántas mujeres también, derivado de una situación complicada, comienzan a vender sus postres? Y resulta ser que ya tienen un negocio, pues, impresionante, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, también, pero es sacarle también el mejor de los provechos y el mejor el redireccionar la situación para bien. Que obviamente hay distintos tipos de casos, ¿no? Hay veces que de plano, definitivamente, pues, no hay manera de que tengan algún recurso o de que tomen alguna acción de ese tipo. Y para eso también, obviamente, hay instituciones, asociaciones a las cuales pueden acudir y que les pueden dar ese respaldo, ¿no? O en el caso, bueno, nosotros tenemos la asistencia legal gratuita, entonces realmente, y podemos también canalizar, ¿no? O sea, uh-huh, digamos, a la Defensoría de Oficio. De hecho, en la Fiscalía, también las denuncias se pueden presentar en línea y uh-huh, posteriormente se ratifican. Hay miles de formas de que las instituciones y la justicia llegan a las manos de las víctimas. Y justamente, por eso te agradezco muchísimo la invitación, porque es hacer de conocimiento todo este tipo de alcances jurídicos y de asociaciones, precisamente para que tomen acción y que la situación, digamos, cuando están en una situación vulnerable, uh-huh, pues se torne, pues en un lugar seguro, porque efectivamente puede ser que eso se suscite en una cuestión ya más trágica, ¿no? Pues es que siempre pensamos, ¿no? Cuando hablamos de una institución que nunca nos van a hacer caso. Uh-huh. O como tú decías hace rato, es muy burocrático, muy engorroso, muy tedioso todo eso. Y a veces pues no te gusta o te da mucha pena incluso exponer tu tema. O que pasa mucho, por ejemplo, en el tema yo creo que de las pensiones, y me tocó vivirlo, donde de verdad es enfadoso, sí, estar ahí. Hay por muchas cosas, o sea, alrededor de ese tema hay muchas cosas,
pero creo que también es un tema que se puede mencionar porque, bueno, estaba viendo en las noticias que creo que el sábado o algo así, si no te han pagado pensión, pues ahí vas ¿cómo se llama? A denunciarlo, pues como a hacerlo que él no. Entonces, creo yo que si estas personas están transgrediendo esa obligación, Sí. porque al final de cuentas es eso, es una obligación, tú también tienes que entender en qué beneficia eso. Te voy a decir por qué lo comento. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en ese tema, a mí llegué a un punto en que el fulanito estaba ingue con que quítala, y que si no te voy a descontar, y que si no te voy a quitar, y que... Creo yo, y me va a sonar bien feo de mi parte, esa parte donde dices tú, mira, si te crees capaz de tener al niño, órale, aviéntate el paquete. Sí. Y hasta es más, yo te pago. Porque al final de cuentas, miren, todo va a pasar, ni siquiera se quedan con el chilpayate. Segunda, hubo un punto en el que yo sí llegué con trabajo social y le dije, ¿sabes qué? Quítame la pensión. Ya estoy harta de este tipo. Ya me enfadé de que me esté molestando. Y la verdad, creo que no merezco como que esa agresión. Claro, sí. Entonces, fíjate, muy, muy lista la trabajadora social me dijo que yo estaba loquita. ¿Cómo crees? Porque me dijo que no podía hacer eso por cuestiones de que no era para mí. Que yo estaba transgrediendo los derechos de mi hijo. Esa es una obligación, no es patija. O sea, sí, claro. Es para tu niño, para que tú le des una mejor calidad de vida. Entonces, Así fueran 2 pesos, le estás quitando 2 pesos a tu hijo. Entonces, él tiene que hacer valer esa obligación, o tú tienes que hacer valer esa obligación como tutor de tu niño. Claro. Entonces, sé que es molesto, me dijo, sé que es porque pasó algo bien chistoso. Esa vez no se me va a olvidar. Pues yo aquí estaba sentadita esperando a que me atendieran. Ironías de la vida, entre todo lo que yo atendía a llegó la directora de ahí de trabajo social y me dice, Ale. Ay, me dio tanta pena que dije, santo Dios, pues de la tienda que tenía yo ahí la atendí y todo. Y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y le contesto, tratando de quitar la pensión. Fue cuando volteó y me dijo, no, ¿qué te está pasando? O sea, no. ¿Pero qué pasa? Y le cuento rápidamente. La chica que me estaba atendiendo, la licenciada, me dice, le dije yo, ¿es que es en serio o baja la pensión? Y me dice ella, ¿qué crees? Para la mala suerte de él, va a subir. ¿Por qué? Porque tu niño ya va para la prepa. Claro. Entonces, no. Sí, efectivamente. Es un derecho de los menores. Es algo intransgredible. O sea, realmente, y efectivamente no le estás pidiendo un favor, ¿no? Eso. Es una obligación. Realmente es una obligación el hacerte responsable de la buena crianza, del desarrollo y el desempeño del menor, que esté en buenas condiciones. Y es una necesidad económica de él que realmente es irrenunciable. Entonces, efectivamente, es un derecho de los menores dentro del cual el deudor alimentario debe de cumplir con este tipo de obligaciones. Y en su momento, obviamente, cuando ya hay una sentencia, cuando hay en donde se le indica lo que tiene que aportar y que incumple, es cuando se hace acreedor a la privación de la vida. De la libertad. De la libertad. De la libertad, perdón. Entonces... no quisiera pues ahorcarlos, pero no. Quisiéramos, pero no. Afortunadamente no. No, claro. De la libertad precisamente, ¿por qué? Porque el impacto que tiene es bastante, ¿no? O sea, imagínate, priva a los menores de sus derechos y de pues para empezar ya todo el proceso, ¿no? Que realmente afecta psicológicamente a los niños y a la pareja y a la expareja, vaya. Sí. Entonces, y todavía tener que estar navegando con este tipo de temas, sé que es muy cansado y sé que es muy costoso también y sé que es muy engorroso y sé que es tardado emocionalmente, igual vuelvo al tema, te afecta bastante, pero es necesario y yo creo que también te evitas muchos problemas posteriores.
porque dejas ahora sí que, como dicen, las cartas sobre la mesa. Entonces ya sabes de qué manera se tiene que trabajar, de qué manera se tiene que hacer las aportaciones, al igual los temas de convivencia y cómo se tienen que realizar, porque fuera de que el menor esté bajo una situación a lo mejor pues complicada o de inseguridad, si no es así, la convivencia con el papá o con la mamá es de suma importancia para su desarrollo psicológico. De hecho, los primeros 5 o 7 años de los niños se determina mucho gran parte de su personalidad. Entonces, realmente sí es importante la convivencia, cuando en el caso pues de que la merite, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí es dejar bien las cartas sobre la mesa, porque justamente si no se plasma, pasa ese tipo de cosas en donde ya quieren hacer o actuar de distinta manera desapegada a, y empiezan más problemas. Yo creo que es que fue lo mismo que dijiste al inicio, prevenir. Sí. O sea, siempre es pensando en prevenir situaciones incómodas. Claro. Y sobre todo que quiten o limiten tu seguridad, tu estabilidad emocional. Ahora sí que es tu paz mental. Ah, claro. O sea, todo esto que estamos platicando y haciendo conciencia es esto. Sí. Es tu paz mental como ser humano, mujer, hombre, o sea, lo que sea. Así es. Y sobre todo, pues nosotras, en este caso, que es el título de hoy, pues sentirnos seguras para poder salir, estar tranquilas, educar bien a nuestros hijos, estar en un núcleo sano de nuestra familia, porque también pasa, o sea, desafortunadamente, yéndonos un poquito a casos medios extremos, o sea, también esa libertad se ha vulnerabilizado también en nuestra familia, en nuestro entorno, o sea, papá, mamá, ya más casos fuertes de abuso. Entonces yo creo que lo mismo pasa, ¿no? De que te quedas callada porque me da pena, porque esos temas no se tocan, incluso los temas de sexualidad. Sí. Que no se da una educación correcta a nuestros hijos, a nuestras hijas, y que por eso es como, mejor cállate. Sí, sí, o en este caso el tema social, ¿no? De evidenciar al papá, al tío, al primo, y por ser tan vergonzoso no se trae a la luz y hace que la situación pues se torne pues un ambiente más tenso, y que esto repercute en tu vida adulta. Entonces realmente sí, el hablarlo y no guardar silencio conlleva muchísimos factores, bajo muchos rubros, y es importante, y volviendo al tema, no es precisamente con relación a la pareja, sino es laboral, es familiar, de amistades, etcétera, ¿no? Fíjate que en el ámbito laboral, ahorita que lo comentas, también es más común de lo que parece. Bastante. Y no queremos exponer a alguien, porque resulta que es que creo que se va mucho al tema económico, porque ¿cómo voy a perder mi trabajo? Sí, lo necesito. Sí. Pero creo que sí necesitamos todos, y ténganlo en mente, o sea, todos necesitamos de ese factor, pero entiéndanlo, no limiten su valor, claro, sus capacidades. Así es, y sobre todo cuando hay un tema ahí de poder, ¿no? O sea, cuando a lo mejor estás sometido. Estás sometido y sabes que el hablar determinadas cosas o simplemente pedir respeto implica que a lo mejor pues el trato sea distinto, o cuando hay situaciones de acoso también, y que sabes que el platicarlo, manifestarlo puede retraerte pues hasta tu despido, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente independientemente de eso, es hablarlo, y sobre todo que tomemos en cuenta que tenemos instituciones que nos protegen, y que yo creo que alzar la voz justamente es un cambio y un antecedente, porque a lo mejor el hecho de platicarlo nos genera incertidumbre y a lo mejor un problema legal precisamente, pero también es un antecedente para que no se repita para otras personas. Ese es otro punto como muy importante. Pasa mucho que nosotras, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos hijos, nuestras niñas no sigan ese mismo como cadenita. Así es. Porque lo veo más que patrón, cadenita. Ahí sí lo veo así,
No sé, tú corrígeme o tú qué opinas. No, claro, de hecho decíamos, ¿no? Las palabras educan, pero el ejemplo arrastra. Entonces, los niños hacen lo que ven en casa. El ejemplo de mamá, el ejemplo de papá, el ejemplo de su círculo más cercano, y se repite. Y justamente eso, evitémosle ese batallar y ese tratar de romper con ese tipo de patrones y cambiarlo en general. Y es que creo que se normaliza mucho esta palabra, ¿no? Lucha. Así es. Lucha por tu vida, lucha por sobrevivir, lucha. Y yo creo que no. está pesado, o sea, Sí, claro. Y pareciera que todos los días estamos en guerra. Sí. No, cuando realmente nos podemos desenvolver en un ambiente de paz, ¿no? Tanto familiar como de pareja, como laboral, porque yo siempre digo, ¿no? Esta vida es solamente una y pues hay que vivirla y disfrutarla y tener la paz y la tranquilidad mayormente posible, porque, pues no, y justamente es eso, ¿no? O sea, alzar la voz para que precisamente tu entorno cambie. Exactamente. Bueno, pues no sé qué más gustes compartirnos. Yo creo que el tema está más profundo, pero Sí. ya se nos está terminando el tiempo, amigos, y me pone triste, porque de verdad que hay mucho que platicar, pero creo que lo que hemos platicado, compartido, charlado, valga los sinónimos, están muy acertados para que hagan conciencia y que no solo quede aquí en el podcast, sino que si tienen alguna duda, justamente ahorita Maritza nos va a hacer el favor de compartir algunas de las instituciones, pero incluso más allá, o sea, hay asociaciones que igual están haciendo esa labor. Pues ahora sí que de hecho se integra a esa asociación mi querida Maritza. Hay más grupos, incluso simplemente yo creo que uno puede comenzar, si lo están escuchando aquí y están cerca de nosotras, pues ve, acércate con Maritza y dile, ¿sabes qué? Mi situación está así, ¿qué hago? Claro. O sea, tengan esa confianza. Sí, realmente esa es la intención, brindarles el servicio legal, la atención, el acompañamiento. De entrada, pues la asesoría es gratis, precisamente con toda esa intención de apoyar y de ayudar y de dar un poco de acceso a tener idea de qué hacer, ¿no? De saber cómo ejercer tu derecho. Entonces, no solamente por medio del despacho, del cual soy titular, se llama Merlex, y en un momentito más les doy la dirección y los números telefónicos, pero aparte también está la asociación de una gran amiga que se llama Judith Cervantes, la asociación se llama Mujeres que Inspiran, y esta asociación también tiene ese acompañamiento legal, psicológico y de todo tipo, ¿no? Y te canalizan también con otro tipo pues de acuerdo también a una actividad, un oficio, instituciones dentro de las cuales pueden sentirse seguras. Uh-huh. Al igual cuando se sufre ya de una cuestión ya más extrema de violencia, pues están determinados albergues a los cuales podemos canalizar. La Defensoría de Oficio, comentaba en un momento, la Fiscalía también tiene la modalidad de una denuncia en línea, uh-huh, y en su posterioridad la ratificación. Y al igual dentro de esto se toman medidas como órdenes de restricción cuando la situación ya se torna un poquito más complicada. Así es, entonces en la actualidad tenemos ya, digamos, más manera tenemos manera de acercarnos a este tipo de instituciones y sobre todo grupos como en el que formamos parte, tanto en el despacho como la asociación, o también te considero una persona que estás muy involucrada con el tema, gracias, y que haces bastante al respecto. Entonces realmente que se acerquen a nosotros, que tenemos toda la intención de apoyar, de ayudar y de canalizarlos dependiendo de la situación. Exactamente. Yo creo que básicamente hoy día no hay pretexto para no dar ese primer paso. Así es. O sea, la accesibilidad es muy grande. Digo, todo el día nos la pasamos en TikTok, todo el día nos la pasamos como que en Facebook, entre otras redes sociales, como para seguir en ese mundo del dormido. Yo creo que ya basta cuando realmente sí estás pasando por una situación complicada. Sí.
y es pues todo esto que decimos, ¿no? O sea, quitarnos esa bendita, romper el silencio para realmente vivir. Yo eso es lo que siempre les digo, sí, vivir. Disfrutar, claro, vivir. No vivir. Sobrevivir. Y no normalizar todo esto, ¿no? O sea, realmente la situación que vives, porque en ocasiones se normaliza y aprendes a vivir así, pese a que estés inconforme con. Aprendes a vivir y crees que esa es la forma de vivir y no es así. Cuando en el fondo sabes perfecto que no quieres vivir así y te cuesta mucho trabajo hacer algo al respecto. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, sé que es muy complicado también, sé que en ocasiones tomar la decisión es muy difícil, pero poco a poco, ¿no? Y justamente sembrar, pues que tengan la información a la mano y que cuando decidan hacerlo, pues puedan accionar. Fíjense que un tipcito que yo creo que sería de valorar cuando quieran tomar esa decisión, o al menos algo que a mí me sirvió, no sé, a lo mejor hablo desde mi experiencia, que cuando ya yo creo que dejaste de querer o de querer insistir, es cuando sí ya se perdió el cariño por esa persona, el respeto de esa persona. Y creo que entendiste. Creo que es hacer esa introspección de decir, ya no va a cambiar. No. Ya la situación no va a mejorar, no va para algo bien, pues. Sí. A veces sí es más sano, repito, suena mucho a pareja, pero sí, implica cualquier ámbito que platicó ahorita Maritza. Sin embargo, creo que es una forma de decir, ya algo se rompió aquí. Sí, y trabajar en ti. O sea, trabajar en ti. Esa es otra cosa importante. Porque yo siempre digo también que el cambio viene de adentro hacia afuera. Entonces cambias tú y todo tu entorno cambia. Claro, necesariamente. Sí. Y sé que muchas veces la sociedad cuesta trabajo porque a veces tienes encima la negatividad de la sociedad que te dicen, oye, pues es que no estás cumpliendo con tus obligaciones como tal, como mujer, o a lo mejor no eres, no eres el tipo de prototipo de esposa que la gente o la sociedad está acostumbrada. Pero yo creo que lejos de todo es cumplir tus sueños y que al final también quien está contigo es quien debe de permanecer. O sea, está quien tiene que estar. Exactamente. Entonces, si te implica enajenarte a ti misma o a ti mismo, pues no vale la pena. O sea, realmente preferible estar solo que mal acompañado, y sea pareja, sea familia, sea quien sea. Sí, realmente, es porque siempre se trata de sumar, ¿no? De sumarnos en general, y cuando ya realmente la situación ya te resta bastante, pues ya no hay manera de continuar con este tipo de relaciones que cuesta mucho trabajo, porque en ocasiones dices, ching, pero pues es mi familia, ¿no? O sea, pero pues si se trata de tu crecimiento personal, espiritual, emocional, pues con la pena. Preferible, ¿sí? Sí. ¿No? Fíjate que a mí me pasó mucho con unos amigos que empezaron a notar pues despertar y ya les caes mal y te das cuenta que ahí entonces no eran tus amigos. Entonces por eso les digo, trasciende más allá de una pareja. Porque ellos también te quieren, o sea, yo soy de la idea de este tipo de relaciones donde dices, oye, qué chingón, o sea, qué padre que te está yendo bien y vamos, te impulso, ¿qué ocupas? A que de repente te toca un amigo que dice, ay no, ¿y por qué piensas así? No, pues no, mejor no lo hagas. ¿Qué te parece si mejor nos tomamos unas chelitas? Y ya, o sea, digo, no está de más, qué rico, qué a gusto, ¿no? Sí. Pero pues hasta para eso también. Sí, sin duda, que conectes, que tengas un estilo de vida distinto, que una visión de vida también, planes, sumarnos, y también hablando un poquito de que no solamente la pareja, es también entre mujeres, apoyarnos, ser solidarias, sumarnos, no tener envidias, en lugar de ponerle el pie a la otra, realmente ayudarla a crecer, a que brille, a que sea mejor. Y justamente con la licenciada Judith, contigo y con las chicas que están en el despacho, hemos tratado de hacer comunidad, ¿no? O sea, de hacer todo lo que sume y todo lo que haga crecer, no solamente entre nosotras, sino a más mujeres también. Y yo creo que también nosotras debemos de cambiar esa manera de vernos entre nosotras, de dejar de competir. Eso. De dejar
eso, de ponernos el pie para destacar una más que la otra. O sea, no, eso no está nada padre. Entonces realmente es, y sobre todo eso, no tener la humildad también de decir, no sé este tema y a lo mejor me recargo un poquito en ti y tú me ayudas a mejorar y a crecer. Entonces realmente no solamente en el tema de los hombres, sino, o de la pareja, o de todo este entorno que comentamos laboral y demás, sino también justamente en el tema de entre nosotras mismas y de hecho, vuelvo al tema, es de lo que viene de adentro, se externa y se refleja afuera. Entonces, trabaja mucho en ti, en tu vida espiritual, sea cual sea tu corriente. Sí, lo que prediquen o eso. lo que tú creas, pero tu vida espiritual, física, psicológica, mental, y en ocasiones a veces no es fácil tomar la decisión luego, pero irla trabajando poco a poco, al momento de que te sientas realmente preparada, porque todas las mujeres también tenemos o tienen un proceso de asimilar, a menos de que obviamente no sea una situación realmente grave, pero es un proceso para asimilar y en el momento de que tú te sientas lista también para tomar acción o para salirte o de ese hogar o de esa casa o para denunciar, sea cual sea la situación. Exactamente, porque es bien chistoso, pero algo que decías ahorita, bueno, no chistoso, curioso, que decías que entre nosotras pues luego no nos gusta brillar. Sí. Pero es que es en serio, o sea, es quitarnos todas esas creencias absurdas, de verdad, es esa gran invitación. Por ejemplo, a mí me da mucha gracia decir, o me causa como ese, no sé, como inquietud de que, imagínense si a mí me molestara el que ahorita de repente, porque fíjate, o sea, ahorita estás recibiendo un montón de mensajitos bien bonitos y yo así como que haciendo berrinche y por acá internamente, ¿cómo ya está brillando más? Pues si es mi podcast que no sé qué. Creo que ni la finalidad del podcast es ese, entonces ¿para qué lo estás haciendo? Mejor hubiera hecho yo uno solita, ¿no? Para que nadie más estuviera aquí. Pero la verdad es que a mí siempre me ha gustado justo esto. Sí. Justo el pasarla a gusto, yo le decía, ya diviértete, es una experiencia nueva si nunca lo has hecho. Y sí, pues tampoco no es lo mismo. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que opacar el brillo de los demás? Claro. Pero cae en lo que comentabas tú, que es un trabajo personal. Sí, sí. O sea, esa sensación de todos esos ruiditos que nos taladran en la cabeza, esas inconformidades, esa insatisfacción personal, realmente es de mucho trabajo. Ah, sí, claro, y comenzar con nosotros mismos, ¿no? Y no solamente es viene de terceros, sino es un tema personal y todo es trabajar constantemente en una, precisamente para hacer crecer a los demás. Y yo digo, no existe la envidia, es admiración. Exactamente. Y de hecho dicen que somos el resultado de las 5 personas con las que más nos reunimos. Entonces, no puedes tener envidia porque tienes que, si te vas a juntar con gente muchísimo mejor que tú, te estás rodeando de personas que te van a sumar y que realmente les vas a admirar. Exactamente. Voy a hacer un pequeño comercialito. Sí. Porque nos están diciendo que no se escucha. ¿Sí nos escuchamos, ¿No? Félix? Ah, bueno. Entonces, ay, pues no sé, amigos, es otra situación ya. Sí, ya. No. Sí, porque ya van 2 personas que nos dicen, no se escucha audio, Ale, el audio. Ay. Me preocupa porque les queda grabado nada más por eso. Ah, ya. Pero sí es cierto. Eso que comentas de que somos las 5 personas. Sí. Sí, o sea, de verdad, nútranse. Sí, Nutran su cabecita, síganse alrededor de gente que les suma y no les reste y que les comparta cosas bonitas como hoy, el día de hoy. Es valga la redundancia. Yo creo que parte de mi misión, la verdad, es que todos estos personajazazazos que vienen aquí, es eso, que nos sumen más. Y no que nada más me vengan a hablar o nos vengan a compartir de los excesos de cosas que ni al caso. O sea, claro que nos gustan los excesos, pero no así. Y pues que todo con medida, que aprendan a controlar su vida, que aprendan a manejarla, a gestionar sus emociones. Y pues, bueno, ahora sí que es parte de esta... Sí,
y a edificarnos, ¿no? Está muy de, pues no de moda, pero estamos siendo muy conscientes de la palabra deconstruirse, y es eso, ¿no? Es un trabajo muy personal y es cambiar totalmente el chip de lo que creías, ahora sí que repensar lo que pensabas. Exactamente. Y hacerte consciente del tema. Y pues justo eso, o sea, todo tener un equilibrio. Todos hemos pasado también por situaciones muy complicadas, pero el punto es ese, ¿no? Mejorar, siempre mejorar. Y si te caes una vez, levantarte, volverte a levantar y volverte a levantar las veces que sean necesarias, no ser tan duros tampoco con nosotros mismos. Venimos a esta vida a aprender, a ser mejores y a aprender también de personas tan bellas como tú. Ay, no, entonces, por dos. y justo eso, rodearte de personas que te ayuden, que te sumen. Y sobre todo eso, o sea, tenemos esa misión, vaya, de compartir estos temas con toda la intención de apoyar y de ayudar. Exactamente. Ay, pues, más que antes ya de terminar, avienta porque déjenme les platico, para que lo sigan, en serio, porfis. De hecho, al ratito tengo ganas de aventarles un pequeño clip de nuestros patrocinadores, y Medlex, de hecho, es uno de ellos. Así que síganlo. Acuérdense que sumamos mucho, compartiendo, haciendo entre todos, siendo una gran comunidad. Pónganle ahí comentarios, compartir, no nos cuesta nada. Entonces, pues ahorita compártenos un poquito de en dónde te encuentras, algún número de contacto, y pues también si quieres compartir algún número de emergencia para que si por alguna otra cosa, pues se animen a actuar como tú lo comentabas. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, te comentaba, de hecho, de entrada la asesoría es gratis. Podemos empezar a agendar a los números telefónicos. Les proporciono el mío, el personal, que es 44 32 28 28 93, 44 34 26 88 88. Y nos encontramos en Paseo de la República, 6338, Colonia Lázaro Cárdenas. Para mejor ubicación, está a más o menos 2 cuadras de la Glorieta Charo, salida Charo. Entonces, está sobre Libramiento, está súper fácil de llegar a un lado del Oxxo de... sí, pues de ahí de la Glorieta. Sí. Entonces, muy fácil de llegar, y obviamente pues pueden agendar a nuestros números y ya saben, o sea, la asesoría es totalmente gratis. Y el correo electrónico es medlex.asoc@gmail.com. Muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras agregar? Lo que me comentabas de los números de emergencia o... Retomando el tema de la fiscalía, el número de denuncias es denuncia en línea el correo denuncia en línea fiscalía.michoacán.gov.mx, y cualquier cosa también. El número telefónico es 44 32 98 26 40. De hecho, es muy fácil tener acceso a la página, y ahí mismo te marca todos los pasos también para hacer la denuncia en línea, y posteriormente esta se ratifica, ¿no? Ya con relación a lo demás, pues si requieren de acompañamiento, pues con todo el gusto del mundo, y ya vemos cuál es la situación en particular de cada una de ustedes o de cada uno de ustedes, y con toda la intención de apoyar y la confianza de darles toda la información correspondiente. Qué bueno, perfectísimo. Pues no sé si quieras decir algo más, una frasecita que te guste a ti en esencia o que te reconozca a ti. No tanto una frase, pero sí a lo mejor con relación a la pues a lo mejor al estilo de vida o al tipo de vida que todos añoramos y que queremos tener, vaya, pues la paz es invaluable. Entonces, realmente trabajemos en ella, y sea cualquiera de los factores que interrumpa con ella, pues hagamos algo al respecto. Ay, qué bonito. Pues de hecho sí se me hace muy padre, la paz es invaluable. No la pierdan de vista, en serio, porque sí es muy importante tener esa calma. ¿Por qué? Porque eso mismo nos hace tomar decisiones. Sí, vivir en tranquilidad y estar, pues esto, justamente en paz, ¿no? Realizando nuestras actividades, porque de repente el día a día es complicado,
y vivir con intranquilidad, pues... No, te rompe la cabeza. Así es. Y no, y al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Ay, no, de verdad que es un gusto y un placer. Yo siempre les digo que para mí es una magia, una maravilla estar aquí, compartir con grandes personalidades, porque no se necesita tener el nombre rembombante de los famosos, ya somos famosos. Y pues para mí, para terminar, sí me gustaría terminar con una frase porque se me hizo muy bonita cuando la leí, que dice: no estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Angela Davis, activista política y proactiva en la lucha contra la igualdad y la justicia social. Ay, qué genial, hermosa. Sí, está muy padre. Pues de nuestra parte fue todo, chicos. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Bye bye. Este episodio es patrocinado por Medlex Abogados. La importancia de tener una abogada de confianza. Consulta nuestro catálogo de servicios y agenda una cita al 44 34 26 88 88.